Bienvenidos a la clase de filosofía. Se ve que a partir del vídeo anterior a alguien le han surgido un par de dudas sobre Kant y qué es lo que dice y qué es lo que piensa y cómo lo dice, y me han pedido amablemente que haga algún vídeo sobre Kant. Y he pensado, ¿por qué un vídeo cuando de Kant se pueden decir 20.000 cosas? Así que voy a iniciar una serie de vídeos sobre Immanuel Kant. Y para empezar con esta serie he creído conveniente empezar con una breve explicación del texto de qué es la Ilustración de Immanuel Kant, que expresa un poco la actitud crítica de este autor y quizás es un buen punto de partida para empezar a pensar como Kant. Espero que os guste, que os interese y vamos a ver qué dice. Pues para empezar, Immanuel Kant, ¿quién era? Immanuel Kant es un filósofo prusiano que nace en 1724 y vivió y murió toda su vida en el mismo pueblecillo, Königsberg, lo que hoy conoceríamos como Kaliningrado, y al final murió en 1804, viviendo la buena cantidad de 80 años. Kant es uno de los filósofos más importantes del siglo XVIII, y en este siglo XVIII hay un movimiento cultural conocido como la Ilustración. La Ilustración es un movimiento cultural donde la burguesía europea empieza a hacer como un alzamiento y un ensalzamiento del poder de la razón. Y la propia gente que vivía en este periodo histórico decían que estaban viviendo en la misma Ilustración, así que en algún momento alguien preguntó o hizo la pregunta de ¿qué es realmente la Ilustración? A lo que Kant respondió en una revista pues su propia perspectiva de qué era la Ilustración, y así se titula un poco el texto, Respuesta a la pregunta de ¿qué es la Ilustración? Nada más comenzar, Kant lo que hará será mostrar el lema o el eslogan de la Ilustración, que es el sapere aude, o, dicho en castellano, atrévete a pensar. Al mismo tiempo, Kant hará una definición de qué es la Ilustración en sí misma, que vendrá a ser esta liberación del hombre de su autoculpable situación de minoría de edad. Depende del texto que examinemos, veremos que la palabra minoría de edad se puede traducir o desde incapacidad o es situación en la cual uno es negligente a la hora de usar su entendimiento o su razón. Es decir, cuando Kant está hablando de la liberación de su autoculpable minoría de edad o incapacidad, está diciendo que esta ilustración es un momento en el cual el hombre tiene que tomar las riendas de su uso de la razón. Y esta situación, además, la relaciona en que el ser humano es autoculpable porque no lo hace, esto de pensar por sí mismo, por dos razones, por miedo y por pereza. Por lo tanto, de aquí el eslogan de atrévete a pensar. Este atreverse es plantarle cara, pues, a dicho miedo de enfrentarse a este mundo oceánico del pensar por uno mismo y al mismo tiempo a esta pereza. Vale, pero esto está muy bien. Nos atrevemos a pensar, pero ¿cuáles son las condiciones necesarias para que podamos pensar? Pues efectivamente la mínima condición para que un ser humano pueda pensar por sí mismo será la libertad. Pero en esta libertad, el Kant hará una separación en qué momentos podemos hacer uso libre de nuestra razón y en qué momentos no debemos. Y hará con esto una división entre el uso privado de la razón y el uso público. El uso privado será aquellos en los cuales un funcionario, por ejemplo, no puede expresar libremente su opinión porque está trabajando en este sentido. Por ejemplo, un cura o un militar no pueden cuestionar lo que serían las figuras superiores o lo que expresan su trabajo, porque en este ámbito están en un uso privado, es decir, deben ceñirse a lo que su cargo o figura representa. Pero por otro lado nos quedaría el uso público de la razón, y es decir, que estas dos mismas representaciones, como sería el cura o el militar, fuera de su jornada, deben, en este sentido, expresarse libremente y poder aportar a lo que sería al conocimiento o a la materia en sí de las cuales son expertos. Y con todo esto, entonces, ¿qué habría? Pues una suerte de progreso en el conocimiento. Si una persona toma el paso de atreverse a pensar y con ello aportar un conocimiento, es más fácil para los demás tomar este conocimiento y avanzar en la rueda del atreverse a pensar y, a partir del uso de la razón, aportar luz y conocimiento de una realidad. Pero además de una libertad en tanto que uno pueda expresar sus conocimientos, hace falta una cosa más. Efectivamente, Kant dirá que la figura del monarca, o del presidente en nuestro caso, debe permitir que se realice esta acción del atreverse a pensar. Incluso aunque la niegue, aunque no permita que la sociedad piense por sí misma, cosa que sería estúpida que hiciese, es una cosa que es inevitable, porque está en la misma naturaleza humana el hecho de proyectar su propia razón y cuestionarse cosas y responderlas
Por eso mismo, la figura del gobernante lo único que le debe interesar es simplemente que el pueblo obedezca. Y si aún así, obedeciendo, luego puede pensar, será mejor incluso para el pueblo. Porque en última instancia, esta liberación de la autoculpable minoría de edad no es más que un proyecto final de mejora de una sociedad. Porque esto al final es un proyecto político, esta ilustración. Es el hecho de decir, si cada individuo toma su autonomía y decide conocer, por ejemplo, aquello que es justo o aquello que es bueno, pues cada individuo, si hiciese esto, acabaría siendo más bueno y más justo. Por lo tanto, se acabaría obteniendo como un objetivo final, que siempre, en filosofía, siempre se acaba siendo el mismo, ¿no? Que sería un proyecto de paz y de una sociedad mejor. Por lo tanto, para la figura del monarca, es casi imperativo permitir y ayudar al pueblo a pensar por sí mismo y liberarlo de esa incapacidad en la cual él mismo se pone. Así que esto sería al final un poco lo que vendría a ser este texto de qué es la ilustración, un poco a grosso modo. Pero, dado que aún estamos en esta ilustración, cabría decirse, ¿el proyecto ha tenido éxito? Pues Peter Sloterdijk, un filósofo alemán contemporáneo, piensa que no. Escribió no hace mucho un texto llamado Normas para el Parque Humano. Y es muy interesante porque este autor dice que sí, el ideal de la ilustración nos ha llevado hasta el término de hoy en día, pero que ha sido un fracaso total. ¿Por qué? Pues porque este atreverse a pensar lo único que ha hecho ha sido avanzar un desarrollo técnico o un desarrollo tecnológico, si lo queremos llamar, donde al final lo único que ha habido un mejoramiento en el conocimiento ha sido en la industria, en la mecanización y en el proceso capitalista, y que en el aspecto más humanista, sobre todo en estos ámbitos del ideal de la paz o del ideal de una sociedad justa o en el ideal de individuos preparados racionalmente o en este aspecto de individuos que deciden pensar por sí mismos, ha sido un fracaso. Prueba de ello es el éxito que tiene en la televisión pública programas como Hombres, Mujeres y viceversa, y el hecho de que no haya ni un solo programa de filosofía o de conocimiento científico en las televisiones. Así que Peter Sloterdijk dirá, el programa de la ilustración ha sido un fracaso, y si realmente queremos sociedades justas y pacíficas, tenemos que meterle mano al control genético. Efectivamente, Sloterdijk dirá que este ideal de la ilustración no sirve de nada realmente, y que lo que debemos hacer si queremos sociedades pacíficas o justas es meterle mano al diseño genético del individuo, lo cual parece una locura. Realmente a Sloterdijk le llovieron muchas críticas con esto de cómo vamos a meterle mano genéticamente al ser humano para modificarlo y hacerlo mejor. A lo que él respondió de, por favor, no seamos hipócritas, ya lo estamos haciendo. Podemos operarnos los pechos, podemos operarnos los labios, podemos tomarnos hormonas de crecimiento, podemos tomar pastillas para el dolor de cabeza, podemos diseñarnos dietas genéticamente adecuadas o no, o podemos hacer cualquier cosa, incluso cambiarnos de cara. Pero claro, esto no está mal visto, en tanto que sea estética, da igual. Pero si es para un proyecto de una sociedad mejor, entonces no, entonces es algo imposible y hasta nazi, un control social de la gente a partir de su genética. Porque estas cosas las estamos haciendo y no están mal vistas. Entonces, ¿por qué debería estar mal visto el hecho de hacer un control más genético para lo que sería el ser humano? Así que nada, os quería dejar con esta cuestión. Si la ilustración es un ideal que funciona y que del cual debemos continuar, como pensaría Kant, o si realmente ha sido un fracaso y debemos optar por otras vías, como pensaría Sloterdijk. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, le podéis dar un precioso like. Recordad también que podéis escribir en los comentarios si os posicionaríais de un lado o del otro. Y nada, compartir el vídeo en vuestras redes sociales y acordaros de suscribiros a este canal si queréis estar al tanto de los siguientes vídeos de Kant que voy a ir colgando las siguientes semanas. Un abrazo y chao chao.